Muy buenos días, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de nuestro ciclo de conferencias, Perspectivas Antropológicas e Investigación Social. De parte de los posgrados en Antropología les agradecemos su presencia, su fidelidad. Y a nuestras invitadas les agradecemos el hecho de haber propuesto esta presentación, esta temática, que pues es muy interesante y ha sido creciente el interés en los últimos años en este tema que tiene que ver con la antropología y la identidad. Voy a presentarles muy brevemente a nuestras invitadas. Tenemos a Lorena Ham Rosales, quien es antropóloga de la Universidad de los Andes, magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia y doctoranda en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Es beneficiaria de la convocatoria 757 de Colciencias. Su tesis de maestría, titulada Tiempo, Identidad y Frontera en Peers, fue meritoria, así como su tesis de pregrado, Entonación, Índice e Identidad Dialectal, la cual además fue considerada como mejor trabajo de grado del Departamento de Antropología y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Ha sido investigadora en varios proyectos y par evaluadora de varias revistas especializadas. Claudia Caterina Ortiz Vaca es antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia con interés en la investigación dentro de las líneas de antropología social e histórica. Su monografía de grado, Cuerpos, Identidades y Motos en San Andrés, analizó la coexistencia y relación entre distintas identidades en la isla de San Andrés. Ha participado en otros proyectos de investigación sobre la isla y ha sido asistente de autoevaluación y monitora académica del proyecto LEA de nuestra universidad. Muchísimas gracias de nuevo por su participación. Bueno. Vamos a hacer una introducción conjunta entre Claudia y yo, los primeros 5 minutos. Y después va a exponer los resultados de su trabajo Claudia y al final yo. Entonces, el tema que nos convoca hoy acá tiene que ver con el concepto, con la idea de identidad. Es una noción fundamental para la antropología, pero eminentemente esquiva. Por eso tenemos acá este fondo que nos ayude como a expresar un poco esas ideas que les queremos mostrar hoy. San Agustín, un poquito más para así. San Agustín, haciendo filosofía, reflexionando sobre el fenómeno del tiempo, decía: si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, no lo sé. Y nosotros podemos extender esta impresión hacia lo que nos puede producir el hecho de situarnos frente a la idea de identidad. Una especie de impotencia ante una paradoja, esa sensación de que la identidad es un asunto tan simple y tan complejo a la vez. Fuerte tensión entre dos polos. La buena noticia es que por lo que vamos a ver mientras exploramos los resultados de investigación etnográfica y una propuesta de idea general de identidad, esta es una situación natural del fenómeno de identidad. Si la tensión es natural, entonces no conviene tener la ilusión de disolverla. La tendencia a resolver o a disolver las tensiones es consecuencia de una forma clásica de pensar muy arraigada en nuestra mente, en nuestra forma de interpretar, de construir el mundo. Ser o no ser. Y la evolución de esto, ser y no ser. Aunque el problema de la identidad se ocupa con estas precisiones, las de ser y no ser, no se reduce a ello. La observación de la acción del ser sobre el no ser y de la acción inversa, es decir, del no ser sobre el ser, que se denomina reacción, tiene que considerar, no desechar u omitir, el tratamiento de todos los estados intermedios. Más allá de esto, se debe ocupar también con cómo se pasa de un estado a otro. Y todavía más, se debe ocupar con cómo se produce la transformación de la identidad tras esas acciones y reacciones, tras esos contactos.
De este modo, se advierte que es importante trabajar sobre la relación entre los estados extremos, ser y no ser, y sobre la mediación entre las relaciones. Lo que importa es la consideración de movimientos que hay, que se producen. Los movimientos ocurren en el tiempo y en el espacio. Será interesante notar que tanto en el trabajo de Claudia como en el mío, se expone una idea de identidad por la que se la concibe principalmente, no exclusivamente, como un fenómeno físico. Es una relación que es continua y dinámica. Con respecto al carácter físico de la identidad, que hemos dicho, resaltamos tanto Claudia como yo, Claudia manifiesta su dificultad para comunicar, para transmitir su representación, su abstracción de la realidad, y señala que logró esos pensamientos tras una experiencia corporal del fenómeno que nos atañe. Y además concluye que la mejor manera de transmitir esa experiencia corporal es a través de la narración, del relato, que es también una acción, algo físico. Logra un excelente relato porque uno como lector se involucra, siente el agobio, el calor, siente el miedo, la vergüenza, también se ríe, ¿no? Se ríe por momentos cuando está leyendo la etnografía, los relatos de Claudia. ¿Habría alguna otra manera más fiel o quizás complementaria de representar para transmitir? Para resolver un poco esa preocupación de Claudia con respecto a su capacidad para comunicar. Con respecto a ese carácter continuo de la identidad, Claudia llama la atención sobre la imposibilidad de procurarse una experiencia con filtros, mediante los cuales se pueda separar una cosa de otra, y deduce que su experiencia es integral porque la realidad es integral. Y complementa polirrítmica. El complemento se hace necesario porque sabemos todos, que esa palabra integral, que usamos mucho, se queda corta, es insuficiente. Veremos cómo todo esto puede y debe atenderse en una propuesta de idea general de identidad, y solamente de esta manera vamos a poder elegir y aplicar herramientas y técnicas que sean efectivas. Con respecto al trabajo de Lorena, este se pregunta acerca de las posibilidades de la construcción de una noción de identidad más asequible y funcional para las ciencias humanas, aprovechando los logros que sobre su determinación se han logrado en ciertos ámbitos de las matemáticas. En matemáticas, la identidad se puede definir con referencia a otro concepto como es el de relación, es decir, que no es autorreferencial, sino que es con base en la referencia al otro, pero trascendiendo el paradigma de la semejanza como la cualidad por excelencia de la identidad. También será interesante ver cómo Lorena nos explica que lo que nosotros tenemos en mente como matemáticas son las matemáticas clásicas y que pues desde las ciencias humanas poco nos hemos interesado por conocer un poco más allá de lo que se ha trabajado más recientemente en matemáticas y que pues a través de eso se pueden establecer unos puentes de comunicación con las ciencias humanas. Durante esta jornada trataremos el concepto de identidad a partir de estos dos abordajes metodológicos distintos, para profundizar un poco su importancia y su carga de complejidad para la ciencia antropológica. Expondremos dos trabajos en los cuales la identidad es central para comprender las dinámicas sociales y culturales. Veremos cómo, a pesar de haber sido motivados por circunstancias distintas, llevados a cabo en tiempos distintos y haber sido guiados por preguntas y objetivos de investigación diferentes, los dos trabajos convergen en puntos fundamentales que trataremos de resaltar a lo largo de las dos exposiciones y para enriquecer la discusión. Bueno, entonces yo voy a empezar con mi exposición. Yo escribí un pequeño libreto que voy a estar leyendo intermitentemente como para manejar mejor los tiempos y no pasarme, entonces pues les pido disculpas por si hay un exceso de lectura. Pero entonces, bueno, mi exposición se llama Cuerpos, Identidades y Motos en San Andrés, resultados de una investigación etnográfica.
Con ocasión de ella, lo que les voy a contar es, más o menos, el proceso de formulación, desarrollo y escritura de mi trabajo de grado como antropóloga, el cual tuvo un enfoque cualitativo y su método de estudio fue justamente la etnografía. Este trabajo se preguntaba acerca de la noción de identidad, la cual escuché repetidamente en la isla de San Andrés durante un primer viaje que hice allá en 2014, en el cual pude escuchar repetitivamente a algunos líderes raizales y personas del común que denunciaban una serie de intromisiones y desconocimientos justamente de su identidad por parte de los sucesivos gobiernos de Colombia. Un proceso que en los libros de historia del archipiélago aparece denominado como colombianización. También, en medio del contexto de la sentencia emitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, en el cual reconoció a Nicaragua la soberanía y los derechos de explotación que ésta acarrea hasta 200 millas náuticas contadas desde sus costas, corriendo la frontera marítima con Colombia, que antes se encontraba ubicada en el meridiano 82. Eso a manera de contexto. Sobre la formulación de este proyecto, lo primero que debo decirles es que desde el comienzo tuve una especie de miedo al atreverme a hacer un trabajo sobre la identidad en San Andrés desde mi condición de no raizal, no sanandresana y ni siquiera residente en la isla. Me preguntaba constantemente quién era yo para hablar de la identidad allá. ¿No sería mejor o más adecuado si hacía un trabajo sobre la identidad bogotana, porque vivo aquí? ¿O la identidad cucuteña, porque nací en Cúcuta? ¿O la identidad en la Universidad Nacional? ¿O la identidad en mi barrio? En fin, contextos que me eran más familiares. ¿Tendría más derecho a hablar de aquí que de allá? ¿Qué pensarían los sanandresanos de que yo hablara de ellos? Y recordaba que en sus comienzos la antropología sirvió mucho a los intereses coloniales y me espantaba. No obstante, seguí adelante con el proyecto por pura afinidad, porque algo en el ser de esa isla me había cautivado. Poco a poco logré ir desprendiéndome de ese prejuicio y incluso a partir de él, logré validar ante mí misma mi interés por comprender un poco más el ser de otro, es decir, el ser de la isla en su conjunto. Durante el proceso, comenzaron a surgir más claramente cuestionamientos sobre esos contextos que a mí me eran más próximos, es decir, Bogotá, mi barrio, la Universidad Nacional, y que estando inmersa en ellos, o al menos espacialmente inmersa, no lograba ver con claridad. Así, el trabajo mismo me devolvió las preguntas y me cuestionó a mí en mi propia identidad. Bueno, las primeras preguntas que me hice en la etapa de formulación de ese proyecto para entender la identidad en San Andrés fueron aparentemente elementales. Tenía que entender primero qué es la identidad, cómo se manifiesta y quiénes la tienen. La primera palabra o idea que me vino a la cabeza respecto a este concepto fue la de ser. La identidad tenía que estar relacionada con ser algo o ser de una forma, pero el ser era un concepto tanto o más escurridizo que la identidad. ¿Cómo se podía explicar qué significa ser? Uno no lo explica, uno simplemente es. Uno nace, uno vive, uno muere, uno está haciendo todo el tiempo. Uno es acción. Sin embargo, algo de rumbo me dio este concepto. Si yo era entonces porque reconocía que era, así como reconocía que otros también eran. De esta forma, el ser se refería a una relación. Yo era y soy con otros, en relación y respecto a otros en el espacio-tiempo. El ser y la identidad son nociones complejas y avasalladoras, y parecía que yo no me iba a poder graduar si me obstinaba con comprenderlas. Tenía que delimitar mejor mi proyecto de estudio, definir mejor mi objeto. Entonces, para sacar adelante el proyecto, decidí reducir el enfoque, y mi pregunta de investigación indagó solo por cómo se manifestaba la identidad y con el apellido raizal, es decir, la identidad raizal, en San Andrés,
desde su expresión explícita en las prácticas de baile y música. Y elegí esas prácticas también por pura afinidad, como pudiera haber elegido la gastronomía o la pesca. Bueno, en todo el proceso, que de todas formas quiero aclarar, fue del todo provechoso y beneficioso, tuve que nutrirme también de varios apuntes teóricos que me ayudaran a modelar una identidad en mi cabeza antes de llegar allá. Quiero destacar entre ellos el concepto de configuraciones culturales de Alejandro Grimson y el de hábitos de Pierre Bourdieu, que me dieron muchas claridades. Por otra parte, hubo algunos planteamientos que me cuestionaron un poco. Stuart Hall propone que la identidad es un concepto que funciona bajo borradura, es decir, que al no haber mejores conceptos por el cual lo podamos reemplazar, pues tenemos que seguir pensando a través de ellos, aunque sabemos que han sido deconstruidos y que tenemos que darle unos horizontes distintos a los que eran en un principio más totalizantes. Con todo eso en la cabeza y ya en campo, me di cuenta que la práctica contrariaba mis planteamientos y desdibujaba los objetos de estudio que yo tanto me había procurado delimitar. La identidad practicada e indómita desbordaba los conceptos en los que la música y el baile ocurrían por excelencia. Aparecía en el ser y el hacer de la gente, de la isla y el mío, conectados de manera continua, dinámica y abierta. Mejor dicho, para ejemplificar, aparecía en cosas tan aparentemente sencillas como andar en moto. Y aquí les quiero leer un pedacito que está escrito en el manuscrito de mi monografía, pues que ejemplifica un poquito eso. Me llevó en su moto. Yo iba agarrada de la silla para no caerme mientras subíamos la empinada Liquijil. ¿Cómo es que los pasajeros de los mototaxis logran ir sin sostenerse de ningún lado? Ni siquiera lo hacen cuando giran por una curva, le pregunté a Donny, quien me explicó que es porque ellos aprietan las piernas y con eso es suficiente para estar seguros. Lo intenté, pero me sentía temerosa de caer. A él le dio risa y dijo que era porque yo no andaba mucho en moto y no tenía confianza, así que mejor resultaba que me agarrara bien, pero sin miedo, porque cuando uno tiene miedo es cuando se cae. Y otro un poquito más largo, lo leeré rápido. Solo alguien como yo tiene tiempo de esperar el bus 1 hora aquí. Salgo de casa, camino hasta la parada y espero. Mientras espero pasan los mototaxis y me pitan, me preguntan, ¿moto? Casi como si les indignara que esté de pie allí esperando. Otras personas que van caminando apenas los ven, los detienen, los llaman o son ellos quienes les preguntan, ¿moto? Y pronto, una vez acomodados detrás del conductor, se alejan hasta desaparecer en la distancia. De San Luis al centro son poco más o menos 10 minutos en moto y 15 en bus. Las motos pasan todo el tiempo y el bus cada hora. Solo yo lo espero en la parada, ya que mis amigos me recomendaron que cuando pague un mototaxi sea uno conocido, pues han ocurrido algunas cosas y la isla ya no es como antes. Sus palabras me asustan, así que espero el bus. Me pregunto por qué pasarán tan pocos. No ha de ser rentable ese negocio de los buses, y menos teniendo la competencia de las motos más rápidas y efectivas. Los buses solo recorren las vías principales, en cambio la moto te deja justo en la puerta del lugar al que debes ir. Muchos incluso tienen los números de celular de los mototaxistas, a quienes llaman para que los recojan en las puertas de sus casas. Miss Linda llama a su amigo desde la noche anterior cuando tiene que salir muy temprano, y él llega por ella a las 5 de la mañana. Me siento tonta en la parada esperando por tanto tiempo, mientras algunos vecinos me observan desde sus sillas en los solares, y dejando pasar tantas motos que me cobrarían prácticamente lo mismo por llevarme. Finalmente pasa el bus del letrero verde que dice Centro San Luis Hoyo Soplador. Bueno, les leí esos fragmentos del manuscrito de mi monografía de grado porque creo que muestran un poco la manera en que yo empecé a notar que sí había algo diferente en mí, es decir, sí había algo que me diferenciaba a mí de la gente de la isla. A mí me daba un poco de miedo andar en moto mientras ellos andaban en moto todo el tiempo. Era de su cotidianidad, la moto era casi parte de la casa, de la familia, y los que no tenían moto pues pagaban el mototaxi. Eso fue una de las primeras cosas que a mí me puso como en el sentido de la diferencia, de si hay algo que me diferencia de ellos.
Bueno, en esta diapositiva que titulé como Tiempo y Espacio en la isla de San Andrés, no les quiero pues como hacer un resumen histórico del archipiélago, porque sería muy largo, pero pues sí es necesario decirles que la historia y todo lo que leí en los libros para hacer ese trabajo de campo, pues es de vital importancia para entender todo lo que logré pensar después. Entonces les contaré muy rápidamente las cosas más importantes, y es que bueno, el archipiélago más o menos hacia 1500 fue declarado por la corona española como territorio de la corona española, pero ellos nunca promovieron que viviera gente ahí, que hubieran asentamientos ahí. Entonces los primeros seres humanos que tuvieron contacto y pues directo, vital con la isla, con las islas, fue un grupo indígena de la parte de la costa mosquitia de Centroamérica y pues de las islas del Caribe, que se llaman los Misquitos. Luego, los primeros que se asentaron ahí fueron unos puritanos ingleses que llevaron unos esclavos africanos y pues se asentaron principalmente en Providencia y Santa Catalina, porque eran islas que por su geografía montañosa permitían más la fortificación en caso pues de algún asalto de piratas o de la Armada Española, porque ellos eran ingleses. Y entonces San Andrés quedó sola. En San Andrés no se asentaron los europeos, pero sí había misquitos allá. Bueno, con todo el movimiento que había en el Caribe en esa época, historias de piratas, de todas las aventuras que se narran en los libros, en algún momento la corona española sacó a los ingleses que estaban en Providencia y Santa Catalina, y esos se fueron pasando a San Andrés porque pues ahí a nadie le interesaba estar, porque tenía muy pocas posibilidades, digamos. Y pues se fueron estableciendo allá y se encontraron con unos esclavos que ellos habían llevado antes y se habían logrado escapar, y se habían establecido en San Andrés con los indígenas misquitos que habían ahí, se habían casado, habían empezado a cultivar, habían hecho algunas cosas, y así fue como empezó como a poblarse después San Andrés. Aquí es importante pues empezar a notar como la gente que habita en San Andrés desde esa época pues ya estaba relacionada con todo el Caribe en general, ¿no? Porque los misquitos no solamente estaban en ese archipiélago, sino que pues también se paseaban por otras islas, digamos, y sobre todo estaban en la costa centroamericana. De toda esa mezcla que surgió pues entre misquitos africanos y europeos, digamos que es más o menos de ahí que salen los raizales, los que hoy se denominan raizales. Y pongo estos circulitos aquí punteados, no los cierro, porque pues también quiero que eso represente gráficamente que tampoco son grupos cerrados, que tampoco es fácil definir quiénes son los realmente raizales. Y pues les cuento la anécdota de que una vez fui con Donny, mi amigo, que me llevó al manglar, y para entrar al manglar teníamos que pagar algo. Y había un hombre negro sentado ahí en la puerta, y Donny, que es raizal, de inmediato le habló en inglés y le preguntó que cuánto teníamos que pagar. Y el señor se quedó mirándonos como sorprendido y no respondió nada. Y Donny volvió y le preguntó en inglés que cuánto teníamos que pagar para poder ir a pasear por el manglar. Y el señor le dijo, español, hábleme en español. Entonces eso para mí fue revelador, porque me di cuenta que ni siquiera ellos saben determinar claramente quién es raizal o no. Donny, por verlo negro, de pronto pienso yo, de una vez le habló en inglés, y luego cuando el señor no le pudo responder en inglés, se quedó asombrado. Yo lo miré y él no supo qué decir, entonces yo en español le pregunté cuánto hay que pagar para entrar. Y entramos y luego Donny me dijo, debe ser de la costa. Pero pues eso fue una escena pues que a mí me sorprendió. También otra vez yo me encontré con una señora que pues ahí fui yo quien juzgó antes de tiempo. Yo la vi blanca, de ojos azules, y yo dije, no, ella debe venir de algún lado. Y yo le dije, bueno, ¿y tú de dónde vienes? La señora me dijo, fuertemente me dijo, no, yo soy de aquí, yo soy sanandresana. Entonces pues yo me avergoncé mucho con ella, y pues empecé a entender un poco la complejidad de lo que yo pretendía ir a encontrar. Bueno, entonces sí, sale este conjunto de gente que se llaman raizales. Luego ellos
se empiezan a encontrar con unos pañas porque finalmente con la guerra no la guerra, sino con la independencia de Colombia, había un pirata francés que se llamaba Luis Auri, que era amigo de Simón Bolívar, y él pues ayudó como a sacar a los ingleses que habían ahí y a sacar a todo lo que tuviera que ver con la corona, y pues a instaurar la independencia. Luego dicen algunos historiadores que Simón Bolívar mandó matarlo a él, no se sabe eso con claridad, pero pues es importante contar que fue este pirata en compañía de otros criollos los que firmaron la anexión del archipiélago a la Constitución de Cúcuta. Es decir, no fueron esos primeros raizales que salieron como de esta mezcla tan rica, sino que fueron unas personas externas que llegaron ahí y firmaron la anexión del archipiélago a la Constitución de Colombia. Y de las relaciones, bueno, luego ahí empieza todo ese proceso de colombianización que está muy bien documentado por historiadores de la isla, en el cual Colombia empieza a mandar gente del continente a poblar la isla como si estuviera vacía, como si no hubiera nada, a enseñarles a hablar en español, a obligarlos a hablar en español, a obligarlos a convertirse al catolicismo, y pues eso es como una herida que está ahí presente en ellos, y que siempre sale a relucir en sus reivindicaciones y en sus reclamaciones a los gobiernos colombianos. Pero entonces les cuento esto como para que veamos cómo es muy difícil de todas formas decir quién es paña, quién es raizal, quién es mitad y mitad, porque todos están conectados de una manera innegable y ellos son conscientes, y aunque en espacios políticos, como por ejemplo en la Asamblea General en la que estuve allá, pues los discursos son muy radicales. Incluso se habla de deportación, de que hay que sacar aquí al que no sea raizal de las islas, pues en la cotidianidad eso no es tan así, porque pues hay raizales casados con pañas, tienen primos acá en Medellín, en Bogotá, estudiando en Cartagena, entonces pues es una relación más bien compleja que no debe ser, pues yo leía no recuerdo en este momento el texto, pero yo leía sobre que había un conflicto interétnico allá en San Andrés. Y yo no lo sentía tan así, yo sentía más bien que la gente había aprendido se habían relacionado todos y había aprendido a vivir así, y más bien encontraba cierta armonía entre todo el mundo, aun cuando habían muchos problemas pues de sobrepoblación, había muchos problemas de contaminación de la isla, pero yo no lo sentía como de esa manera tan áspera, digamos. Bueno, importante también, aquí escribo pasado, presente y futuro, porque toda esa historia que les acabo de contar siempre aparece presente en el momento en que uno está ya hablando con ellos. Es decir, eso es algo que se recuerda constantemente y que se tiene en cuenta para las peticiones que tienen a futuro y para las proyecciones que tienen a futuro. Ellos quieren estar bien, y para estar bien recuerdan toda esta historia. Y dicen, mire, a nosotros nos pasó esto, esto y esto. Entonces, no es algo desconectado, no es como que la historia quedó atrás, sino que viene al presente todo el tiempo y se tiene en cuenta para lo que ellos quieren en su futuro. Por eso, bueno, aquí yo digo que la identidad o todo este proceso es algo continuo y es dinámico, se mueve todo el tiempo. Bueno, el trabajo de campo. Por lo que les conté al principio, de que yo quería ver, o yo había escrito en mi proyecto que yo quería entender cómo se manifestaba la identidad en los contextos de música y de baile, yo me dirigí a observar aquellas manifestaciones de la identidad que pretendía encontrar en los lugares en los que aparecieran la música y el baile por excelencia, a saber, la iglesia donde se canta y se aplaude, y la discoteca o el bar donde suponía que bailaban y cantaban reggae. Pero la música y el baile también aparecían en las calles, en los pequeños parlantes que cargaban unos niños, en la emisora del bus, en las tiendas, en los bares y muy especialmente en el campo de softball. Además, no era solamente reggae, sino que también oían vallenato, champeta, es una cantidad de música que yo no imaginaba. El campo de softball fue un lugar revelador para mí. Allí no solo la gente bailaba y cantaba alrededor de un juego de softball y un picó cada sábado en la tarde y hasta la medianoche, sino que se comía, bebía, se conversaba, se ponían cita grandes y chicos, se estacionaban docenas de motos, mientras otras docenas iban y venían. Descubrí ese lugar caminando casualmente y desde entonces lo convertí en el lugar predilecto de mi observación. Luego fueron emergiendo otros momentos como este los fines de semana,
frente a las playas y sobre la tierra sin pavimentar del sur de la isla, lejos del centro, que es la zona turística y más urbanizada, y justamente fuera de la vista de los turistas que alguna vez pasaron en un bus de recorridos y asombrados y desde la ventana nos tomaban fotos a quienes estábamos y éramos allí en ese momento. Bueno, aquí tengo también les voy a pedir que si pueden irlo leyendo para no leerlo completo, mientras yo les voy pues contando otras cosas. Aprovechando la mención a las personas que iban en calidad de turistas, quiero decir que el choque y la falta de un mejor a falta de un mejor adjetivo para describir lo llamo cultural que todos sufrimos al insertarnos o incorporarnos en un nuevo lugar o una realidad distinta a la nuestra fue bastante duro para mí. Por más que yo había leído mucho de la isla antes de viajar, me resultaba insólita la manera en que la gente me recibía. En las clases de antropología habíamos hablado de lo difícil que a veces puede llegar a ser para uno como antropólogo entrar. Pero a mí, desde el comienzo, los sanandresanos y entre ellos los habitantes de San Luis y entre ellos la gente que vivía en las aceras de la calle Liquijil, donde yo viví, me abrieron las puertas y me ofrecieron su ayuda sin mayores pruebas. Aun como antropóloga, yo no podía creer que alguien que apenas me conocía de vista me saludara, se tomara el tiempo necesario de explicarme cómo llegar a algún lugar sin mayor prevención, me invitara a almorzar solo porque teníamos un amigo en común o se ofreciera a llevarme en moto sin cobrarme el viaje. Las 2 primeras semanas de mi estadía en la isla, la sede de la Universidad Nacional que está allí fue una especie de refugio para mí. En la biblioteca me senté a leer algunos documentos históricos un par de tardes y un par de mañanas, pero más que a leer, iba a esconderme, a estar sola, lejos de la gente que me saludaba en las calles. Bueno, esta es otra diapositiva. Aquí yo resalté la palabra, quiero que noten bien en los momentos en que resalto la palabra amiga, amigo, porque pues, bueno, es para explicarles otra cosa después. Estas sí se las voy a leer rápidamente. Otro día, mientras caminaba por la playa del centro, me senté bajo una palma de coco a observar el mar. Un hombre caminaba entre la gente vendiendo agua de coco y promocionando sus beneficios curativos para el hígado y el riñón. Me vio sentada y como no estaba propiamente tomando el sol, como los turistas, se me acercó y me preguntó por qué estaba sola. Yo le respondí que solo estaba descansando, así que con un español dificultoso se presentó con el nombre de Alberto, se sentó a mi lado y me comenzó a preguntar si venía de vacaciones, hace cuánto estaba aquí y qué estaba haciendo. Yo respondí a sus preguntas y entonces me dijo que no me pusiera triste porque estaba en el paraíso. Acto seguido me preguntó si quería un agua de coco. Yo le dije que no y su respuesta fue, ¿pero por qué no? Si es algo que yo te estoy ofreciendo de corazón, no te lo voy a cobrar. Me sentí avergonzada y entonces acepté. Él abrió el coco y me dijo, con todo respeto, quiero ser tu amigo, ¿te parece? Yo le dije que estaba de acuerdo y acto seguido me dijo, ahora somos amigos, y se fue. Bueno, a mí todas estas cosas que me iban pasando en la calle me chocaban mucho porque pues era otra realidad, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, pero ¿cómo es posible? Yo en Bogotá crecí con la frase que me decía toda mi familia de no acepte nada de un extraño. Y era una frase que era vital para que yo me mantuviera viva acá en Bogotá. Pero allá no, allá era otra cosa. Allá lo que yo necesitaba era hacer amigos para poderme mantener viva allá. Entonces pues eso también fue como modelando ese concepto en mi cabeza de identidad. Les voy a leer otra vez otro poquito. Bueno, a Doni, a Miss Linda y a Emilio los conoce mucha gente y ellos conocen a mucha gente. No puede andar uno con ellos sin que por lo menos una persona en San Luis, el Cove o la Loma o en el centro los salude, cuando no son 3 o 4. Los lazos entre ellos con las demás personas son casi familiares. Cuando no hay esa conexión familiar, son simplemente tíos, hermanos o hijos filosóficos, como me decía Mr. Fabio Palacio, respecto al señor Samuel Robinson, que es tío de Donnie. Así fue que yo conocí también a varias personas que se hicieron mis amigas y que cuando voy por la calle me saludan. Me preguntan, ¿tú eres amiga de Donnie? ¿Tú eres la nena que está con Linda?
Siendo así, aquí eres bienvenida. Entonces vamos, te llevo, me decían. Yo logré hacer amigos con mucha facilidad gracias a las relaciones previas que tenía establecidas con la gente de la casa en la que me quedé. El don funciona muy bien en ese sentido, pero su traspaso no es tú a tú, es decir, el intercambio no es entre dos actuantes. Lo que yo recibo lo devuelvo, pero es probable que lo entregue a una persona distinta de la que me lo entregó a mí. Es así que en Licky Hill la gente me saluda, y es probable que lo hagan solamente porque me han visto cerca de las personas de la casa. Mi relación con ellos me abre las puertas para relacionarme con las personas a las que ellos conocen. El buen trato conmigo es buen trato con ellos. Bueno, en esta diapositiva lo que yo traté muy difícilmente, no sé si lo logré bien o no, pero fue más o menos abstraer ya las ideas que fueron surgiendo en torno a la identidad. Entonces, en esta nubecita azul que ven aquí, digamos que es a lo que yo llamo San Andrés. Y lo que vi allá fue unos cuerpos y unas subjetividades de esos cuerpos. Y la unión de esas dos cosas produce un accionar constante, un bailar, un caminar, un ir en moto, un cantar, un oír reggae, un ofrecerle agua de coco a alguien que va en la calle, un llevar en chance a alguien porque pues va caminando bajo el sol. Y eso es a lo que yo quise denominar relaciones vitales, es decir, esas acciones, esos verbos relacionan a la gente, pero no solamente relacionan a la gente, sino que la relacionan con la isla, porque existen en la isla, y el existir es también una acción sobre la isla. Entonces, para mí la identidad era algo que tenía que ver directamente con la existencia de esos cuerpos en la isla y con la existencia de esos cuerpos unos con otros. Es decir, aquí yo no buscaba tener en cuenta, o allá me di cuenta que no era no iba a encontrar una diferencia entre lo que era un existir como raizal, como un existir como un paña, o como un existir como una antropóloga que quiere hacer un trabajo allá. O sea, todos más o menos teníamos que entrar en esta dinámica de relacionarnos con los demás. Y a partir de estas relaciones y por diversas actitudes que yo fui pues viendo en la isla y que también fui teniendo yo, logré abstraer como unos valores que yo sentía que eran pues muy importantes en ese proceso, que eran el respeto, la confianza y la amistad. Y me refiero a ellos pues primero porque, por ejemplo, cuando yo no quise aceptar el agua de coco, el hombre me dijo, pero ¿por qué no? Si te lo estoy ofreciendo, no te lo voy a cobrar. No sé si alcanzaron a leer la diapositiva que no les leí, pero ahí el hombre que me estaba hablando y al que yo no le quise contestar en la calle, cuando por fin logró hablar conmigo, me dice, mira, te estaba saludando desde allá atrás y no me contestaste, ¿por qué vas tan asustada? La gente piensa que aquí los vamos a robar y yo no quiero que piensen eso de San Andrés porque este es un lugar de bien. Entonces es esa idea de honorabilidad de los isleños, de hospitalarios, que son gente de buena fe, que está ahí, está por encima de todos y que todos se están moviendo como en esa dinámica. Bueno, eso permite, el hecho también de que yo me niegue a recibir esos dones que me están dando, pues es eminentemente una falta de respeto con ellos, ¿no? Porque estoy poniendo en duda pues ese valor que tienen y que ellos conocen. Si había respeto, pues había confianza y eso llevaba amistad. Entonces, ¿la amistad de dónde la saco? De que todos en la isla me empezaban a llamar amiga. No me conocían, pero de una vez me llamaban amiga. Entonces era, hey amiga, ¿a dónde vas? Te llevo. Hey amiga, ¿qué estás haciendo? Si tú eres amiga de tal, sí, bueno, eres amiga acá también en la casa. Si eres amiga de él, entonces eres amiga mía. Bueno, y finalmente este concepto de ética, pues lo logré proponer con ayuda del profesor Carlos, que está aquí sentado, en una de las asesorías que tuve con él, que fue mi director de tesis. Yo le decía, profe, yo siento que todo eso que yo percibí, eso es como una estrategia de la gente para mantenerse viva en la isla. Pero entonces, bueno, ya con las conversaciones él me sugirió la palabra ética, que luego a mí me pareció que era mucho más adecuada porque si yo pensaba en una estrategia era algo más consciente, pero no era tan así.
Entonces, esa ética entendida como un conjunto de principios que están guiando el comportamiento y que hacen posible entonces que haya identidades, que no solo que haya una identidad, sino que haya distintas identidades. Entonces, si me muevo dentro de esa ética, con respeto, confianza, amistad hacia los demás, pues me puedo diferenciar perfectamente del otro, pero convivir también con el otro. Entonces, por eso yo llamo a todo este conjunto como una unidad heterogénea, porque no es solo una identidad y así somos los que vivimos en San Andrés, no, somos de diferentes maneras, habemos gente muy distinta, pero nos estamos comunicando, estamos conectados unos con otros corporalmente, y eso pues lleva a otras cosas, pues mucho más abstractas. Bueno, esta diapositiva ya para terminar, sí se las quiero leer, esto es como otra escena, digamos, del trabajo, en la que pues yo sentía que confluía todo eso. Llegamos en mototaxi, entramos, la discoteca está llena, pero aún hay espacio para pasar. Apenas entrar, un amigo de Emilio lo reconoce y le saluda diciendo, "Respect, man". Emilio le contesta, "Respect, respect". Conseguimos sentarnos al lado de unos costeños, a juicio de Emilio por su acento al hablar. Están bebiendo ron y apenas nos ven sentados junto a ellos, nos ofrecen a cada uno un trago, el cual aceptamos. No pasa mucho tiempo para que la discoteca se llene. No cabe nadie más y aún así siguen permitiendo la entrada a más personas. La discoteca está sobrepoblada. Me quedo sentada en la mesa mientras Emilio va a comprar unas cervezas. Veo a la gente bailar y me pregunto por dónde logrará pasar Emilio para conseguirlas. Para pasar hay que empujar suave pero firmemente a los demás. Y así a cada rato yo soy empujada por alguien que pasa o por alguien que baila. Suena reggae. Me incorporo para bailar con Emilio. Es imposible mantener una distancia entre nuestros cuerpos. De hecho, es imposible mantener una distancia entre mi cuerpo y los cuerpos de las personas que me rodean. Bailo con Emilio, pero bailo también con alguien detrás mío. Nuestras espaldas se tocan. Aunque ni siquiera podemos vernos, también a cada lado alguien me toca. En este momento somos todos una sola masa bailante al ritmo de la música, permitiendo así el paso de quienes entran y salen y evitando que se derrame el licor de los que beben. El disc jockey, llamado El Nativo, que a veces lleva el pick-up al sur de la isla, pregunta por el micrófono dónde está la gente de la Loma y se oye un alarido colectivo. Luego dice, ¿y la gente de San Luis? Casi de manera inconsciente yo grito con Emilio, con Donny y con todos los que viven en el lugar feliz. Bueno, y ya para concluir, les voy a continuaré leyendo. Bueno, pues este es un trabajo que es apenas como el comienzo, ¿no? Yo aquí no pretendo decir que esto está terminado, que la identidad de San Andrés es solo respeto, confianza y amistad, pero sí, pues es más o menos como yo logré hacer una abstracción que me permitió entender la manera de ser allá y cómo me permitió también a mí entender mi manera de ser allá. El concepto de identidad aquí en este trabajo yo pienso que no debe ser desechado porque a pesar de que estoy diciendo que es cambiante, que es dinámico y que es continuo, pues hay en algo en el que permanece. Entonces, digamos, hay personas que dicen, bueno, desde algunos puntos de vista teóricos se dice que el concepto finalmente no está ayudando a entender nada porque pues es algo, no está delimitando bien una realidad. Pero a mí me parece que, en primer lugar, porque la gente de allá la utiliza constantemente en todas sus reclamaciones y sus reivindicaciones, y en segundo lugar, porque siento que sí hay unas continuidades, hay una cosa que permanece, que todavía pues no la puedo asir en mis manos, pero está ahí. Bueno, la tarea de definirlo, es decir, delimitarlo, es muy compleja y debe ser llevada a cabo con cuidado. Yo no definí ni caractericé la identidad raizal o la identidad sanandresana. Yo más bien me percaté de la coexistencia y convivencia de distintas identidades colectivas, manifiestas y diferenciables en la isla, pero relacionadas unas con otras, y entonces me pregunté por cómo era posible su convivencia de esta manera.
Lo que hice fue tratar de abstraer un sistema que yo percibía corporalmente porque yo misma me encontraba inserta en él. Y aunque seguramente me hace falta complejizarlo, lo que propongo es que su buen funcionamiento es lo que permite la construcción de esas identidades que conviven y que por ello las afectaciones que ha sufrido como intromisiones gubernamentales, el turismo desbordado, el deterioro de los ecosistemas, la falta de seguridad alimentaria, el despojo del mar, presionan esas identidades, crean conflictos y aunque ellas se adaptan y son de cierto modo resilientes, podrían llegar a unos límites sin retorno. 2 años después de haber hecho este trabajo me he dado cuenta que este tiene algunos puntos que cabrían muy bien en enfoques de estudio planteados desde la ecología. ¿Por qué? Porque yo relaciono directamente la identidad en San Andrés con la isla misma. Para mí la isla es un actor y es algo que también se relaciona como todos, le doy casi una personalidad a la isla. Entonces, pues esto como tenerlo en la cabeza. Finalmente, gracias al recuerdo de unas sensaciones corporales, es que luego pude pensar, interpretar y abstraer esa realidad. Solo a través de la experiencia corporal podría llegar a transmitir esas sensaciones experienciales. Lo más cerca que puedo estar de eso es contar, describir en detalle, narrar historias. La narración de los hechos es mi mejor argumento. Por eso les traje como tantos fragmentos del trabajo. Muchas gracias. Bueno, creo que regularmente tocaría pasar a unas preguntas, pero Claudia y yo, no sé si ustedes están de acuerdo, porque acá tenemos que decidirlo entre todos, pero tenemos idea de seguir con lo mío y después al final tener una media hora para preguntas con respecto a ambos trabajos. Y la idea, o el ideal sería lograr conectar estrechamente las dos presentaciones y hacer preguntas que tengan que ver con las dos cosas. Entonces, seguiré yo, si lo permiten, con hacia una construcción de la noción de identidad. Para empezar rápidamente, yo quiero decir esto, que tengan muy presente muchas de las palabras que utilizó Claudia durante su exposición, que tiene que ver con justamente lo que está en su título, los cuerpos, la cuestión física, la conexión, la continuidad. El último relato que hace Claudia en la discoteca me interesa a mí muchísimo, me encanta por el tema, cómo se describe un poco lo que es la continuidad de las relaciones humanas, la continuidad de la identidad, sobre la cual nosotros hablamos mucho y como antropólogos a veces tenemos que disolver o que romper, ¿no? Bueno, hemos dicho hasta aquí, y en la introducción, que la idea general que manejamos en la antropología de identidad nos resulta algo o bastante insatisfactoria. La razón de que esta idea y sus intentos de aplicación resulte insatisfactoria es que se dirige sobre principios de la lógica clásica y las matemáticas elementales. Ese es como el supuesto del que parto. ¿Qué tienen en común la lógica clásica y las matemáticas elementales? Fundamentalmente que trabajan y producen o construyen objetos ideales, artificiales, que se describen
en términos del absoluto. El término absoluto refiere, si uno lo busca en un diccionario, a independiente, que excluye toda relación, algo que es entero y que está completo. Absolutus, también de la raíz indoeuropea, leu, que significa aflojar, soltar, dividir, separar, que se opone a lo relativo, a lo que pertenece a la relación, a la conexión, el enlace, que es un poco lo que nos describió Claudia en su exposición. Nuestro objeto de interés, claramente, no se puede describir de manera adecuada en términos clásicos y elementales, visto así de entrada. Para el siglo XIX ya sabemos que en la ciencia se estaba produciendo una revolución, un cambio desde una cosmología del absoluto a una del continuo, que es lo que estamos buscando nosotros. Donde, por supuesto, el protagonista máximo en el siglo XX es Albert Einstein, pero es el más conocido, bueno, o la diva de los científicos, pero había mucha gente persiguiendo esa idea, que la alcanzó a presentar primero de manera exitosa Einstein, pero ya había muchos trabajando en lo que tiene que ver con lo relativo, para abandonar estas cuestiones ideales, perfectas, de lo absoluto, aisladas, separadas. En la física de Newton, entonces, ya empezaba a presentar en el siglo XIX muchas dificultades para explicar una amplia y creciente variedad de fenómenos. Por ejemplo, en 1859, mucho tiempo antes de Einstein, Cayley advertía que las propiedades de una figura no son propiedades de una figura per se, aparte de cualquier otra cosa, sino que son sus propiedades cuando se las considera en relación con otra figura. En geometría se estaba haciendo el esfuerzo por pasar de una geometría, lo que llaman la euclidiana, es la plana, a una curva, ¿no? Que es más, busca formas de representar el mundo que sean más acordes, más icónicas con respecto al mundo, porque el mundo no es plano, es curvo. Entonces la geometría hiperbólica y la elíptica empiezan como a buscar maneras de representar esa realidad curva, ¿no? En biología, sabemos, se fundamentaban las teorías de la evolución, la precursora de Lamarck, la de Darwin y la de King. En cuanto a la noción de identidad, digamos, existía una definición de parte del cálculo de Boole, que era de muy restringida aplicación. Pero ante todo, entonces, las nuevas ideas del siglo XIX, las nuevas propuestas, llamaban la atención hacia la importancia de asumir una actitud diferente frente al conocimiento. Ya no habría teorías absolutas, las ideas debían tender a ser abiertas y flexibles, como la identidad, como hemos visto en esas representaciones gráficas que mostraba Claudia de los círculos con límite quebrado, ¿no? La antropología y las ciencias humanas y sociales en general, incluida la filosofía, como que a estas alturas no supo vislumbrar que se iba a producir ese quiebre, esa migración desde una cosmología del absoluto a una del continuo, y lo que decide, a grandes rasgos, es que las ciencias naturales, o las llamadas ciencias naturales, y las sociales se separan, se dividen, porque no atienden objetos idénticos, no atienden el mismo tipo de objeto, ¿no? Entonces decide de manera un poco
equivocada, la historia lo demostrará, separarse de las matemáticas. El siglo XX es un siglo en el que las ciencias humanas entonces y sociales emprenden por separado. El siglo XX es el siglo de las divisiones y las especializaciones exacerbadas, ¿no? Con este gráfico lo que yo les quiero mostrar acá es cómo las matemáticas separadas ya dejan de dialogar con las ciencias naturales. Sabemos que las matemáticas, con las ciencias sociales, perdón, las matemáticas sí mantienen un diálogo permanente con la física. Y por eso la física también obtiene los resultados que obtiene. Einstein, como físico, siempre está en contacto permanente con el matemático, gran matemático y amigo de Gödel, ¿no? Entonces, digamos, las ciencias humanas pierden un poco ese contacto y siguen su desarrollo, y nosotros nos quedamos con las matemáticas elementales. Yo quiero mostrarles esa gráfica para que vean lo que es comparativamente, la matemática elemental comparada con la matemática avanzada. Las matemáticas avanzadas son relativamente mucho más ricas y abundantes. ¿Sí? Las matemáticas elementales son apenas un fragmento de las matemáticas. Y las matemáticas elementales son las que se ocupan de objetos ideales construidos a partir de las propiedades internas, y en cambio las avanzadas son las que se ocupan, curiosamente, con manipular de la mejor manera posible y producir objetos que sean reales. Entre las avanzadas tenemos las clásicas, las modernas y las contemporáneas. Esto tiene que ver más que nada con una ubicación en el tiempo. Las clásicas son de mediados del siglo XVII a mediados del XIX. Las modernas de mediados del XIX a mediados del XX y las contemporáneas de mediados del XX hasta acá. Las clásicas tienen entre los productores a Leibniz, Euler, Gauss y Pascal. Estos nombres todavía nos resultan un poco familiares, aunque por supuesto no conocemos mucho sobre sus producciones específicas. Lo interesante es lo que ellos producen en lo que tiene que ver con la definición de infinito. Las modernas sí tenemos ya nombres totalmente desconocidos para, yo supongo, la mayoría de nosotros: Galois, Riemann, Hilbert. Ellos empiezan a desarrollar las matemáticas en favor de las propiedades cualitativas, cosa que a nosotros nos interesa muchísimo. En la contemporánea está Grothendieck y Shelah, y ellos trabajan principalmente, bueno, en muchas cosas, pero que nos interesa a nosotros, por ejemplo, en propiedades de transferencia, reflexión y pegamiento. Hasta aquí entonces estamos hablando, quiero que tengamos muy en cuenta que la diferencia fundamental tiene que ver con, entre las elementales, que son las que manejamos nosotros, las que tenemos a mano, como dice Claudia, y las avanzadas, es que trabajamos con objetos ideales versus reales, con objetos construidos a partir de sus propiedades internas hacia adentro, lo que llaman en geometría hacia adentro, y las avanzadas ya empiezan a construir objetos teniendo un objeto en relación con otro. Se construyen hacia afuera. Y cuando hablamos de hacia adentro y hacia afuera, obviamente estamos hablando de espacio, ¿no? Entonces, bueno, si revisamos un poco la definición, una idea de identidad general con base en el diccionario, vemos que identidad, el acto de identificar, tiene que ver con el acto de hacer que lo que existe sea lo mismo. Ahí muestro el morfema indoeuropeo I, que es pronominal, la forma latina ensentis, que refiere al ente, a lo que existe, y el morfema ficar, que es hacer. Hacer que lo que existe sea lo mismo. Lo que existe.
los cuerpos, de los que hablaba también Claudia en su exposición. No son, en principio o primeramente, ideas, son cosas que existen. En antropología hemos solido confundir el ser lo mismo, ¿no? Ser lo mismo, que sea lo mismo acá, con ser semejante, ¿no? Y ser semejante o ser diferente, símil y disímil, no es algo que refiera a la identidad, en tanto no refiere a individuos o existencias, a cuerpos, sino a caracteres, a propiedades. Entonces ahí hemos solido tener una confusión que también nos lleva a la insatisfacción o a la imprecisión cuando tratamos de manipular el concepto de identidad. Y también hemos tenido la tendencia a asociar el hacer que está ahí expuesto, con el incluir y el integrar. Y si hacemos una revisión también como lingüística rápida de las palabras, eso es incluir, integrar, esa integración, esa inclusión de la que tanto hablamos en antropología, pues tienen que ver justamente con lo que les decía que es propio de las matemáticas elementales, que es construir objetos hacia adentro, hacia adentro. Ya podemos ver acá rápidamente también, podemos darnos cuenta que el fenómeno de la identidad es más complejo que incluir o integrar, que son cosas o términos, ideas que utilizamos mucho en antropología. Es más complejo no quiere decir es más difícil. Es más complejo quiere decir es más amplio, es más abarcador. Por eso otra vez nos quedamos cortos, porque cuando hablamos de identidad, hablamos de inclusión, hablamos de integración, y como Claudia decía, es integral, pero tengo que complementar con polirrítmico porque hay algo que me falta, me queda faltando algo ahí en esa idea de identidad para tenerla relativamente completa, ¿no? Entonces, bueno, donde sale el signo de pregunta hay un problema ahí de estos que suele haber cuando se cambia de un lado a otro las cosas, las presentaciones, ahí es un igual, ¿sí? Porque en lógica clásica, digamos, ese hacer que lo que existe sea lo mismo se reduce a A es igual a es igual a B. A es igual a A quiere decir que A tiene la propiedad de ser idéntico a sí mismo, A es igual a B, es que son dos cosas distintas, dos entidades distintas, dos existencias distintas, pero que comparten todas, absolutamente todas, sus propiedades. Entonces, acá vemos en esta reducción o simplificación de lo que es identidad en la lógica clásica, otra vez una manera de expresar las cosas en términos, en términos que separan, no que unen, ¿no? En antropología manejamos estas disyuntivas que les mencionaba en la introducción, entre el ser y el no ser. La mayoría de las reflexiones en torno de la identidad se desarrollan en esta disyuntiva entre su representación y su experiencia. Como lo decía Claudia, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo lo represento para comunicarlo? ¿Cómo lo experimento yo? Que es distinto, separamos. ¿Cómo represento? ¿Cómo experimento? Su ser objetivo o ser uno y su ser subjetivo o ser múltiple. Su naturaleza mental, la naturaleza mental del fenómeno de identidad y su naturaleza física. Los debates que se erigen de esta manera conllevan los problemas típicos de los razonamientos binarios, a saber, la tendencia a separar los elementos de base y a excluir los estados intermedios, a construir objetos hacia adentro por sus propiedades internas y a desconocer la continuidad.
Hay una falsa idea que se nos genera cuando cambiamos de decir ser o no ser al ser y no ser. Creemos o tenemos la falsa ilusión de que al incluir al opuesto estamos dejando de separar. Entonces hay que tener como claridad con eso. Incluir al opuesto no quiere decir propiciar la relación y la continuidad que necesitamos y que necesitaba Claudia para describir sus identidades, ¿no? Estoy separando lo que es ser de lo que es ser el otro o no ser yo. El ego y el alter ego famosos también. Entonces tenemos que ir más allá de una idea de identidad por la cual las construcciones, las composiciones se hacen con base en una reducción a dos de las probabilidades, ser o no ser. La identidad no es solo un asunto de precisión, no es solamente un asunto de precisión, precisar qué es ser y qué es no ser. Sí es importante eso, pero hay que ir más allá de eso, porque la identidad es principalmente, y esto es novedoso para nosotros, o por lo menos a mí me sorprendió gratamente, es principalmente ambigüedad e incertidumbre. Yo siempre les invito como a hacer un ejercicio que es normal, cotidiano para nosotros. Cuando queremos identificar algo, cuando indicamos bajo el dominio del índice, del señalar, perdonen que yo sé que señalar es una cosa que está mal vista, es de mala educación, pero cuando yo señalo, entre la multitud, una indicación tiene la intención de precisar, pero en cambio resulta en ambigüedad. Yo señalo, y ustedes pueden hacer ese ejercicio también con niños. Un niño cuando le señala a uno cuando todavía no sabe hablar, y le señala a uno algo que quiere, y uno no sabe qué es lo que quiere y le acerca una cosa, le acerca otra, y lo que logra finalmente es la desesperación del niño porque, ¿qué pasa? Pues se siente frustrado, siente una gran frustración, una impotencia, la misma impotencia que sentimos cuando tratamos de identificar, de aplicar esa noción o esa idea de identidad infructuosamente. Pero tenemos que tener en mente, es que de eso se trata la identidad. La identidad es, contrariamente a lo que hemos venido creyendo por tradición, en vez de precisar, de lograr cada vez aclarar y llegar más a lo que llaman en filosofía la esencia, ¿no?, de las cosas o de las personas, de los grupos, es la ambigüedad. Lo que nos va a interesar, con base en el desarrollo de las matemáticas contemporáneas, es tener la posibilidad de acceder y de describir lo que es ambiguo, ¿sí? Eso, lo que está en el medio. Entonces, eso es lo interesante. Tenemos que, como dice ahí en la diapositiva, darle vuelta a este tema de lo binario, de tratar de precisar, de fijar, de establecer, de definir, porque la identidad también es algo que no está definido, que no se va a definir nunca. Está en proceso de construcción permanente. Y eso es algo que sabemos, nosotros sabemos y decimos a viva voz, sabemos que la identidad es múltiple, sabemos que es dinámica, sabemos que cambia constantemente, ¿no? Pero ¿cómo sabemos eso? Esa es la invitación. ¿Cómo sabemos? No basta con afirmar que sabemos todo esto. Tenemos que saber el cómo y el por qué es dinámica. Cómo y por qué es múltiple, ¿no? Cómo y por qué, a pesar del cambio, hay invarianza. A pesar del cambio hay cosas que se mantienen. Lo que se mantiene, lo que permanece, no es lo importante. Hay que ver qué es lo que no varía después del cambio, del sometimiento al cambio, que sabemos es lo que es el mundo real. Cambio, movimiento. Una cosa que me gusta también hacer mucho es una analogía con el tema del fenómeno de la luz. El fenómeno de la luz es un fenómeno muy interesante porque es un fenómeno físico, pero que tiene unas cuestiones que son psíquicas o mentales también.
Una luz blanca o una luz solar, que es el primer rayo que tenemos ahí, se hace múltiple y que cuando es blanca no tiene partes, pero cuando se descompone está en cada parte, ¿sí? La luz blanca está en cada una de las partes en la que se descompone, que es lo que está en la mitad. Y una luz negra que absorbe la multiplicidad y que al hacerlo hace posible ver la luz blanca. Se genera entonces una tensión entre claridad y oscuridad, lo blanco y lo negro. En la naturaleza de la luz se encierra esta aparente contrariedad entre la universalidad y la subjetividad. Porque hablamos de que las ondas de luz no se alteran por factores físicos externos, ¿cierto? Entonces, por eso es un fenómeno universal. No le afectan factores como la humedad o el calor. Pero, en cambio, la percepción de la luz, la percepción de los colores, sí depende de factores físicos externos. Factores físicos como, por ejemplo, efectos ópticos y, por ejemplo, también lo que tiene que ver con la dispersión de Rayleigh. Pero también hay factores psíquicos, y eso lo sabemos, sociales y culturales, como antropólogos lo sabemos claramente, que tienen que ver con cómo percibo los colores. Lo que no es blanco no tiene necesariamente que ser negro. Hay una cantidad de opciones intermedias que son las que nos van a ocupar con eso que tiene que ver con la definición de una idea general, o con el proceso de llegar a una idea general de identidad, de lo que es identidad. Sabemos entonces que no hay fenómenos que queden cubiertos adecuadamente por lógicas binarias. Lo que nos interesa es lo que está en la mitad. Ahí es lo que vamos a concentrar y seguimos otra vez hablando en términos geométricos porque estamos refiriendo a espacio, lo que ocurre en el espacio, como en la discoteca atiborrada, llena de gente, los movimientos que se dan en el espacio, el ir y venir, el pasar del ser al no ser, el pasar de ser uno, raizal en la asamblea, a ser múltiple en el contexto privado, por ejemplo, para decir algo en la casa, como decía Claudia, que ahí se era mitad costeño, mitad de raizal, mitad, bueno, de todo. Lo que nos interesa es poder ver, recorrer ese espacio intermedio. Entonces necesitamos una idea de identidad que sea radicalmente distinta de la más difundida, que es la que va de acuerdo con la lógica clásica y de acuerdo con las matemáticas elementales. Una definición, bueno, perdón, no es definición, una idea de identidad distinta de la más difundida, la proporcionó también en el gran siglo XIX, para el pensamiento, el avance del conocimiento, la proporcionó en el siglo XIX este pensador norteamericano que se llama Charles Sanders Peirce, y la vamos a ver ahora, pero rápidamente les quiero contar un poco quién era Peirce. Peirce era una persona que de formación, de profesión, era químico. Su padre era un matemático muy importante, muy afamado y profesor de Harvard. Hacía parte de muchos de estos asociaciones internacionales de matemáticos. Bueno, en la vida fue geodesta, o sea, investigador. Estuvo vinculado 30 años con una entidad estatal para la que hacía estudios astronómicos y de geodesia, principalmente hacía medidas pendulares. En el año 79, ahí tengo 4 referencias de cosas para que veamos, digamos, un poco lo polifacético
de este pensador, en el año 79, 1879, propuso que la onda de luz puede ser un estándar universal para la medición del metro, por aquello que veíamos ahora con el ejemplo anterior de que no le alteran factores físicos a la onda externos. En 1881 formuló la hipótesis sobre la forma elíptica de la Tierra. En 1883 hizo pública su formulación de la lógica de relativos, que es la que nos interesa para lo del fenómeno de identidad, lógica de relativos, 1883. Estaba ahí como todos, tratando de salirse del absoluto, del que hablábamos al principio, como muchos, no todos, pero sí muchos. En 1903 hacía cálculos para Langley. Langley es un pionero de la aeronáutica. Él en 1903, Langley, unos días antes de que volaran los hermanos Wright, tuvo un intento fallido de volar. Entonces, Peirce hacía cálculos que permitieran establecer la fuerza, determinar la fuerza que necesitaba el aeroplano para mantenerse en el aire. Entonces, fíjense, estaban todos ahí atrás de muchas cosas importantes, todos a punto de lograrlas, algunos la lograron antes, otros un poco después, otros les quedaron las cosas a medio hacer. Pero entonces quería mostrarles un poco lo que hacía Peirce, a lo que se dedicaba. Principalmente fue un lógico, pero bueno, hizo aportes en muchas áreas, en matemáticas, en filosofía. Es el que se conoce más como el padre de la semiótica. Y nosotros en ciencias humanas y en antropología lo conocemos más por su trabajo en semiótica. Esto para ver lo comprensiva que puede ser una concepción de identidad aportada por él, ¿no? Persona que se dedicó a tantas cosas y de manera exitosa. Otra cosa que es importante destacar de Peirce es que después de retirarse del Instituto de Investigación Científica, después de 30 años de trabajo, estuvo 25 retirado, escribiendo, produciendo conocimiento, aislado, bastante aislado, y dejó más de 80.000 páginas de manuscritos. Y gran parte de esos manuscritos todavía no han sido ni siquiera transcritos, es decir, están en su forma original. Hay una cantidad de cosas, de ideas, de conocimiento que está por explorar. Entonces también es interesante el personaje por eso, porque hay mucho para hacer con base en su trabajo. Peirce refirió que la identidad es fundamentalmente una relación dual de continuidad. Distinto dual o diádico de binario. Binario, como veíamos, que no es lo deseado, tiene que ver con separar. Dual es todo lo contrario. Es una unidad formada por dos, es una pareja. Una vinculación estrecha y especial, una especie de matrimonio. Vamos a ver ahora cómo Peirce define la identidad también utilizando esa palabra matrimonio. Las relaciones son duales o diádicas. Las relaciones que son duales son existenciales. El tipo de objeto que se construye en una relación diádica es distinto del tipo de objeto que se aborda en las lógicas clásicas binarias. Desde esta alternativa, obviamente ya sabemos, el objeto se construye de manera principal, aunque no exclusivamente, desde su estar afuera. Eso es lo que quiere decir existir. Y la identidad tiene que ver con hacer que lo que existe sea lo mismo, decíamos al principio, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene que ver con identidad, relación dual
se construye en el estar afuera, en el existir, estar afuera. La identidad en tanto relación diádica implica la existencia, realidad física, de la que habló mucho Claudia, y esta conlleva a la contradicción. La lógica clásica no soporta la contradicción, lo sabemos, y en cambio para las nuevas formas de interpretar las cosas y de trabajar, la contradicción es natural. Lo que decíamos al principio, la tensión, la ambigüedad, la incertidumbre es natural. No tenemos que tratar de evitarla y negarla, tenemos que atenderla, fijarnos en ella. Como ejemplo de esta situación, Peirce afirma que la identidad involucra la otredad. Dice, palabras de Peirce, la identidad pertenece exclusivamente a aquello que es aquí y ahora, hic nunc. La otredad pertenece a las actualidades, a la existencia. Es el esposo inseparable de la identidad. Donde quiera que haya identidad, hay necesariamente otredad. Y en cualquier despliegue en el que haya verdadera otredad, hay necesariamente identidad. Ahora dejo de citar a Peirce. Entonces, en lugar de ver la identidad solo como lo que permanece, lo común, hay que entenderla como lo que cambia, lo distintivo, lo que es distintivo. La díada, que es unidad, es identidad, otredad. El ego y el alter ego. Si la identidad, otredad, depende de la existencia de objetos, si se concibe la identidad otredad como relación, ya no puede estar en cada entidad. Esa es otra idea, otra equivocación. Creer que la identidad está en las cosas, sino en la relación de suyo entre lo que cambia, separa y lo que permanece o junta. Es en este sentido que las cosas individuales o unidades tienen un modo de ser diádico. Peirce insiste en que el modo de ser de una unidad yace en su propia identidad bruta y en la otredad con respecto a todo lo demás. La existencia implica la propia identidad bruta, que refiere a la relación de una parte propia con una parte propia. En la unidad diádica, el objeto tiene partes y su identidad se constituye en su descomposición, que es un procedimiento de análisis. Se trata de una relación intrínseca. En la unidad diádica, el objeto es parte de su entorno, de lo que hablamos mucho en antropología, su relación con el contexto, comparte el entorno con otros objetos y su otredad se constituye en su composición, que es un procedimiento de síntesis. Se trata de una relación extrínseca. Tenemos relaciones existenciales, lo que Claudia llamaba en su exposición relaciones vitales, porque sabemos que existencial refiere a vivir, ¿no? A estar ahí, a estar afuera. La identidad, entonces, no está en el objeto, sino en sus relaciones. Específicamente, toda díada relacional es o una díada de identidad en la que dos sujetos son existencialmente uno y el mismo, o es una díada de diversidad en la que los sujetos son existencialmente dos y distintos. En la relación tenemos ocasión de comprender cómo es que no hay existencia pura y separada. En la existencia, las propiedades de un objeto afectan las de los demás y tal atracción es directa. En la resistencia al cambio hay fuerzas y en consecuencia polaridades. Esto es cuando menos en parte lo que es hacerse relativo, que las propiedades se determinen en función de las de los demás. Para existir se requiere la conexión con otros. En la exposición al otro emerge la tensión, la polaridad y con ella una neutralidad que la separa y que los une también. En la conexión, la cosa es tanto su interior como su exterior y más aún es la conexión. Si estamos ante relaciones existenciales, resulta obvio que la contradicción es un hecho. La díada
produce la contradicción a la vez que se debe a ella. Peirce adscribe al objeto la calidad de inacabado, dado un estar inmerso en procesos constantes de relaciones diádicas. Así, por y en las relaciones diádicas, los objetos tienen la doble capacidad de crecerse y de no agotarse. La identidad no es algo cerrado, algo terminado, acabado, algo perfecto. La apertura del espacio, que se logra a través de la multiplicidad y de objetos y relaciones, la identidad crece en tanto oportunidad de cambio o aumento de la conectividad, en un movimiento hacia afuera de extensión. La identidad se enriquece realmente en la diversidad entonces. Una de las consecuencias de pensar hacia la identidad es que se comprende la necesidad de prescindir de la autorreferencia. La identidad se constituye en la reflexividad y no en la autorreferencia, es decir, mediante el sí mismo, por sí mismo o en sí mismo. Es interesante entonces, es importante tener claro que entonces necesitamos lógicas que no sean clásicas, unas que sean de orden superior, lógicas modales. Hay una infinita cantidad de lógicas, literalmente dicen los matemáticos, hay infinitas lógicas. Me gustaría citar cuando en antropología se empieza a hacer pública como la necesidad de concebir a la identidad como una relación, y lo encuentro, digamos, por primera vez con Clifford, James Clifford, que recién en 1988, o sea, un siglo después, yo les contaba de la separación que se produce, que la conocemos todos, y bueno, la matemática siguió su curso y ahí llegaron a desarrollar cosas y siguen desarrollando cosas que nos sirven, pero no nos enteramos. Y la antropología siguió su camino, y entonces Clifford decía, en 1988, y con todo, que si se concibe a la identidad no como un límite que debe mantenerse, sino como un nexo de relaciones y transacciones que de manera activa involucran a un sujeto. Pregunta que se hace la antropología en 1988, y Peirce ya en 1883 hacía pública su lógica de relativos, ¿sí? Me gusta también mencionar de todas maneras el trabajo de Gilbert Durand, que es un antropólogo francés que en 1960 presentaba su tesis doctoral, las estructuras antropológicas del imaginario, y ahí él planteaba esta necesidad de la antropología. En 1960 vislumbraba la necesidad de trascender las restricciones y las relaciones que pueden darse en las formas de los espacios euclidiano y kantiano, que son las formas clásicas, y dirigirse hacia, dice él, un espacio riemanniano que añade el tiempo como parámetro. El espacio euclidiano, el clásico, se limita a la similitud y el kantiano a un a priori formal de la experiencia. El énfasis en la diferencia que se manifiesta en la geometría de la posición, dice Durand, permite invertir los términos del problema en la lógica de la identidad, de manera que se comprende la importancia de la participación de la ambivalencia, o sea, de la incertidumbre, de lo ambiguo, ¿no? Pero es bastante después. Además, vislumbra Durand también tanto que el tiempo conlleva la disolución de la presión generada en la contradicción, para lograr así una transformación del principio de identidad de la lógica bivalente en el discurso aristotélico como un desarrollo de las lógicas de la doble negación. Acá tenemos aportes de la lógica intuicionista que también nos van a ser importantes para nosotros en antropología. Entonces, si necesitamos una noción de continuidad, la noción de continuidad, y lo dice Peirce también, implica una noción de infinito, y una comprensión del infinito requiere las matemáticas. La propuesta es entonces geometrizar el fenómeno de la identidad. Superar en el siglo XXI, tratar de superar la separación entre matemáticas y ciencias sociales, la separación del siglo XX. Adoptar y adaptar de manera adecuada herramientas y técnicas que han venido desarrollando las matemáticas contemporáneas. Este es un proyecto
entonces que se enmarcaría o que compartiría mucho con la topología. La topología es geometría donde no hay medida, no hay puntos, que es lo que nosotros estamos acostumbrados con matemáticas. No hay números, no hay puntos, no hay límites definidos, no hay exactitud, hay infinitos. La topología estudia propiedades geométricas que son invariantes bajo deformaciones continuas, como es o como podemos alcanzar a pensar lo que es la identidad. Siguiendo Peirce, la topología ofrece maneras de abordar y abarcar el continuo. La topología permite acceder a niveles de abstracción lo suficientemente altos como para comprender las propiedades de la genericidad y sintéticas del continuo, pero además para captar la riqueza en las variaciones en los diferentes niveles de lo múltiple. Es importante que tengamos en cuenta que siempre que hablamos de lo múltiple, de lo discreto, de lo particular, eso también se puede entender como una manifestación de lo que es el continuo, ¿no? De hecho, a través de lo discreto es que podemos identificar, señalar lo que es continuo. Esta búsqueda que tiene que ver con herramientas y métodos o técnicas en matemáticas para la antropología, para la construcción de una noción de identidad adecuada a la realidad, digamos, se enmarca en las ideas que presenta el profesor Fernando Zalamea, el proyecto que desarrolla hace años y que tenemos la suerte de que se desarrolle, de que sea un proyecto mundial, de interés mundial, pero que se desarrolla o encuentra un hacedor muy importante en Fernando Zalamea, el profesor Fernando, que es profesor aquí de la Universidad Nacional, del Departamento de Matemáticas. Entonces, por eso está ahí en la propuesta de geometrización y el FZ, porque esto se enmarca, digamos, en su proyecto general. Para terminar, entonces voy a mencionar nada más cuáles son. Esto es un fondo en donde Monet representa de alguna manera el puente japonés y el fondo, el resto de cosas del jardín, del parque, del patio que tiene en su taller, de una forma como mezclada, ¿no? No está definida cada figura. El puente, ¿no? Es una manera de representar esa naturaleza continua de la realidad del mundo. ¿Cuáles son esas herramientas y técnicas de las matemáticas? Bueno, rápidamente tenemos teoría de categorías. Con el concepto de categoría se pretende capturar, poniendo el énfasis en el concepto de relación, que lo hemos trabajado mucho en esta sesión de hoy, más que de elemento y de pertenencia, que es lo clásico. La herramienta de teoría de categorías, los funtores, que permiten una transformación natural de objetos de una categoría en objetos de otra. Como, por ejemplo, podría ayudarnos, me imagino, pienso yo, para poder describir, comprender y luego describir, representar, comunicar esa transformación de la identidad de, por ejemplo, Claudia al llegar a San Andrés y al salir de San Andrés. Tenemos también teoría generalizada de Galois y teoría de categorías. Las dos permiten reconstrucción de lo múltiple, que también nos interesa a nosotros. Los funtores también sirven para mostrar cómo se preservan identidades tras los cambios. Lo que hablábamos de después de los cambios, que es lo que queda ahí, lo que no varía, la invarianza. Hacer cambiar las formas, deformar los objetos y preservar. También tenemos otra herramienta, los topos. Son categorías de haces que refieren a lo relativo al tiempo. Los objetos no están fijos. Con los topos se ponen en movimiento objetos y conceptos.
Los haces. Los haces también nos ayudan a entender los tránsitos de lo local a lo global. Tenemos también en Colombia un importante, el profesor Javier Caicedo, matemático colombiano reconocido a nivel internacional, porque él es el que desarrolló la lógica de los haces, ¿sí? Entonces hay cosas con su nombre. Es una persona que tenemos acá en nuestro ambiente y es supremamente importante. Muy reconocidos a nivel internacional, que en los escenarios internacionales los pueden escuchar una vez en la vida y nosotros podemos escucharlos a lo mejor varias veces acá y no aprovechamos también esas oportunidades. Bueno, para terminar entonces, me gustaría destacar que las matemáticas contemporáneas se han desarrollado para detectar invarianzas tras los cambios. Se observan comportamientos como nosotros y permiten que no se pierda información en esos tránsitos, en los procesos de transformación de los objetos, de las ideas, en los procesos de pasar de una cosa a la otra, de una realidad a la otra. Y con respecto también a la idea de continuo, ahí tenemos, bueno, trabajar sobre la idea de continuo en Peirce, también el experto internacional, el experto internacional en continuo peirciano es el profesor Zalamea, y la herramienta que desarrolló Peirce para esto, que sería muy útil, sobre la cual sería muy útil trabajar, son los gráficos existenciales. Lo que él llamó gráficos existenciales. Miren ese nombre, existencial. Tiene que ver con lo que nos incumbe, con lo que nos interesa, que es la identidad. Y eso es todo lo que quiero decir por hoy. Sí. Buenos días. Pues primero que todo me gustaría decirte que el planteamiento de acercar las ciencias duras con las ciencias humanas me parece muy acertado. Y pues vino a mi mente la física cuántica. Me parece que ella tuvo un problema de identidad a comienzos del siglo, la física en realidad, tuvo un problema de identidad a principios del siglo XX con la dualidad onda-partícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En un mismo objeto se poseen dos propiedades. Entonces, en la onda de luz se poseen propiedades tanto de partículas como de onda. Tienes dos propiedades. Y pues me parece una ambigüedad pues que cabe perfectamente en lo que tú estás hablando. ¿Qué más? Y pues el acercamiento me parece muy válido. La primera frase que dije, sabemos, pero ¿cómo es que sabemos? Es que eso es lo importante, hay que saber, porque todos decimos, ¿pero qué está diciendo? Nada nuevo, todos sabemos que hay que juntarnos, mezclarnos, pero no lo hacemos. La realidad es que no lo hacemos. Es decir, acuérdense, bueno, no sé, ustedes no creo, muchos son muy jóvenes, pero en una época estuvo de moda el trabajo interdisciplinario y entonces a todos lo llamaban trabajo interdisciplinario y la mejor opción para conseguir también apoyo financiero era decir que estábamos haciendo trabajo interdisciplinario. Y el trabajo interdisciplinario era que cada uno trabajaba por su lado y después se presentaba un informe, final, donde igual cada cosa iba aparte, antropología y no sé, bueno, medicina, y donde realmente no se propiciaba el diálogo. Así empezamos. Y sabemos que lo necesitamos. Eso podemos decir que se puso en moda en los 90, ¿no? Los 90, finales del siglo XX entonces, principios del XXI, pero ahora en el XXI de verdad tenemos que hacer eso y hablar otra vez. El físico Hawking famoso dice, añoramos producir conocimiento como era antes, donde un filósofo no era filósofo, era de todo, sabía de astronomía, sabía de filosofía, bueno, si es de astronomía, muchas cosas de física, pero también de química. Bueno, hay que saber de verdad
no es un cuento, no es una falsa ilusión. Lo veíamos también para eso también se los quería presentar así, a Peirce, que uno dice, pero ¿cómo hace para saber tanto y con tanta propiedad de todo? En el siglo XX nos hicieron creer que lo mejor era especializarse mucho en una sola cosa, y eso nos hizo perder perspectiva, y nos hizo perder, que el conocimiento perdiera profundidad y también superficie, ¿sí? Amplitud en la superficie y profundidad. Entonces, esto es una cosa en la que insiste muchísimo, también insiste mucho el profesor Zalamea en su proyecto. Y bueno, estamos en eso, tratando de verdad de hablar, de entendernos. No se trata de volvernos técnicos en cosas técnicos matemáticos. No, eso sería otra vez como pedir aprender y saber cosas muy específicas, muy, muy especializadas. No. Hay que ver la manera, todavía no lo tenemos muy claro, pero ver la manera de verdad lograr que seamos un poco más amplios de mente. Con el tema de la física cuántica vemos que ha tenido, por ejemplo, mucha injerencia en las últimas formas de presentar lo que es el tiempo, ¿no? ¿Dónde está la persona? Sí. Se había dejado un poco de centrar la atención en lo que tenía la cuántica por decir, y ahora en Max Planck, en el Instituto Max Planck, están volviendo mucho sobre eso, para poder ver como el carácter discreto del tiempo, que se vio durante mucho tiempo, solo tratar de ver la parte continua, pero también la parte discreta es importante. Eso es lo interesante pues también. No es que yo digo que lo continuo es lo más importante y lo discreto deja de serlo. Lo discreto está ahí, lo necesito, de hecho, para poder identificar lo continuo, ¿no? Es una cuestión de darle prioridad a una cosa sobre la otra, o sí, centrarme en una cosa, pero bueno, vemos que ahora en física, otra vez, los físicos, yo siempre digo, llevan un poco ahí como la delantera, porque están empezando a mezclar las dos cosas y a darle a cada cosa la importancia que se merece. Lo discreto, lo continuo, en una cosa que tiene que tratar de definir. Me tengo que sacar de la cabeza esa palabra, pero el tiempo. Tratar de tener una idea cada vez más clara de lo que es el tiempo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntitas para interrelacionar un poco lo que es lo humano, las ciencias humanas con las matemáticas, o intentar indagar en ellas. Había escuchado anteriormente la topología, y solo eso he escuchado, en la medida en que Lacan había intentado diagramar las estructuras psíquicas. No sé si ese haya sido un primer acercamiento, igual fue algo que escuché, alguna vez vino un profesor de Argentina y dio una clase en la que decía, pues es mucho, y la verdad pues no entendí mucho. Entonces creo que puede ser el primer acercamiento que yo escuchaba entre pues, la matemática formal y las estructuras psíquicas. No sé si la había escuchado, esa es la primera pregunta. La segunda tiene que ver con Gilbert Durant, que lo habías nombrado. Porque, bueno, la verdad, también no lo he leído directamente a él, he leído cosas de otros intermediarios, y tengo entendido que la definición de el signo que presenta él es un poco diferente a la de Peirce, ¿no? La de Peirce es tripartita y la de Gilbert Durant, no sé si la entiendo bien, pero él a veces habla de epifanía y hierofanía, en la medida en que es como cuando uno le asigna un significado al objeto, a la cosa, y la otra es cuando esa cosa adquiere un significado. Pues la verdad no la entiendo bien, pero quería saber si hay alguna relación entre las teorías del signo de Peirce. Pues en Peirce pues él habla del intérprete del objeto. Sí. La noción del signo de Peirce introduce la noción de el interpretante, la figura del interpretante, lo que él llama el interpretante. Él introduce con eso lo que introduce es la relatividad subjetiva, ¿sí?
es decir, la relación del mundo con una mente. ¿Sí? Cosa que las otras definiciones o las otras formas de describir los signos no lo hacen, llegan como hasta una relatividad objetiva. Una relatividad objetiva no alcanzan a la subjetiva. La mente, en la teoría del signo de Peirce, no está restringida al ámbito de lo humano. La mente es la naturaleza, ¿no? Por eso es también bastante más abarcadora. La idea de signo que tiene Durán no la conozco específicamente, entonces no podría ahí decir sí, claramente es diádica, no me atrevo porque no la conozco. Apenas estoy empezando a conocer a Durán y es por justamente su capacidad de darse cuenta de que las cuestiones mentales, las cuestiones psíquicas, y con esto la identidad en su índole también de un producto mental. Por ejemplo, ahí tendríamos que hablar de cómo percibo identidades para entrar en la relatividad subjetiva, cómo interpreto una identidad. Entonces, de que estos fenómenos psíquicos no pueden, no deben, no es conveniente, no es suficiente trabajar con base en dos, pero sobre todo con base en dos sin tener en cuenta lo de la unidad, que es lo diádico de Peirce. Interesante, ¿no? Que la identidad la trabaja con base en dos. Bueno, ya lo vimos. No voy a volver sobre eso, pero entonces no puedo decir que Durán sea diádico en su cuestión de signo, porque no lo he visto, pero sí puedo decir que detecta que los problemas mentales, las cuestiones psíquicas, no pueden reducirse a solo dos cosas o a solo dos dimensiones, porque en las cuestiones de Lacan y no sé, tampoco no conozco, pero en los estudios del psicoanálisis también se pueden trazar muchas cosas sobre dos ejes, ¿no? Siguiendo las formas clásicas de hacer las cosas, y lo que está diciendo Durán, lo que está destacando Durán es no, tenemos que introducir una tercera dimensión, una cuestión que nos permita darle volumen a lo que estamos, a lo que estamos representando, de acercarlo más a lo que realmente es, darle volumen, darle flexibilidad, que no sea rígido, ¿no? Y la otra cosa importante que él dice explícitamente es, además, hay que introducir tiempo. ¿Sí? O sea, no las tres dimensiones del espacio. Seguimos con dos regularmente, no siempre, no hay que decir todo el mundo, pero la tendencia es a utilizar dos dimensiones cuando sabemos que ya hay manejos de tres, más tiempo en física. Más tiempo. El tiempo es algo que tenemos que empezar a incluir también ahí permanentemente. Estamos hablando de tiempo y espacio, como lo hemos repetido varias veces, tanto en el trabajo, en relación con el trabajo de Claudia y en el mío. Sí. Yo fui en 2014, estuve allá 15 días. No fue una visita de vacaciones, sino que fue una visita justamente aquí por un programa que tiene la universidad. Entonces, en esa visita conocí personas, profesores y en general las personas que viven en San Luis, que es donde está la sede de la Universidad Nacional. Y luego en 2016 fui 2 meses, marzo y abril, y estuve pues esos 2 meses continuos allá viviendo, específicamente en el sector de San Luis, que es uno de los sectores tradicionales de la isla. Una etnografía más bien corta, pero creo que pues para las exigencias que yo tenía en ese momento fue muy diciente y me encontré cosas que me hicieron muchas preguntas, me devolvieron más bien muchas preguntas. Si tú quisieras ampliar tu etnografía
quisiera ampliar esta visión que tienes de los sanandresanos. ¿Cuánto tiempo creerías tú que deberías estar, convivir con la gente sanandresana? No, sin duda no creo que pueda determinarlo en tiempo para llegar a comprender. Si la idea es comprender en el sentido estricto de la palabra, yo creo que es muy difícil dar una cifra, sin duda sería mucho tiempo, ¿no? De pronto para aclarar algunos términos o afinarlos un poco o ponerlos en cuestión, también criticarlos, poder empezar a criticarlos. Yo creo que, no sé, en meses de pronto, yo creo un año, algo así, para llegar a comprender realmente. Pero no, sin duda no puedo determinar el tiempo que tardaría eso. Ahorita, pues como les comentaba, me interesó mucho, bueno, y escuchando a Lorena, yo creo que de tener todas esas herramientas de las que ya hablé que uno no conoce, pues me hubiera ayudado mucho a entender mucho más las cosas con las que me encontré, y además porque yo, pues en lo que ella dice, veo muchas cosas que yo alcancé a percibir o a intuir de alguna manera, como el hecho de que la identidad sea una relación, como el hecho de que tenga que ver más con las cosas que no pertenecen que no son lo mismo, que no son idénticas a lo que es, sino que se ve en la relación que hay con otras cosas, que yo lo digo algo así como, no me interesó tanto definir lo que era una identidad raizal o una paña, sino que me interesó más ver las relaciones que había unos con otros y cómo en la cotidianidad esas diferencias no eran tan marcadas. Entonces, el hecho de que yo entendiera la isla como un actor importante por la relación que hay gente-isla, me llevó a ver que desde lo que se plantea de la ciencia ecológica, desde la ecología, pues también podrían haber muchos aportes que yo podría tener y que busco pues dar a ese trabajo. Por ejemplo, en ecología también hay conceptos que son muy complicados de pensar y de definir, como el mismo concepto de ecosistema. Es algo así como, bueno, y lo tienen muy claro en cuanto a que es dinámico, en cuanto a que hay ciclos, en cuanto a que hay unas informaciones que entran y salen, que tampoco es algo delimitado, cerrado, pero al mismo tiempo el concepto quiere delimitar algo. Y entonces me pregunto yo, bueno, ¿dónde están esos límites? Y yo veo algo así allá. ¿Qué relación, me preguntaba yo, qué relación hay en que la contaminación y todos esos problemas ambientales, qué relación tienen que esa base ecológica pueda estar, digamos, modificando esos constructos culturales que hay, y entre ellos las mismas nociones que se puedan tener de identidad en la isla? ¿Cómo afecta eso las relaciones entre identidades que hay allá? Entonces sí, yo creo que pues ya para terminar, el tiempo en este momento que yo pueda gastar en comprender esa complejidad no lo puedo determinar, tendría que estar allí inmersa, tendría que volver a experimentar, volver a sentir y poder volver al mismo tiempo que siente uno, tratar de salirse un poco para poder ver. Entonces, sin duda un tiempo bastante largo. Bien, muchísimas gracias a ustedes de verdad porque hicieron un esfuerzo, ya que las presentaciones las habían propuesto de manera separada, pero en posgrados por la temática decidimos unirlas y pues ellas realmente hicieron un ejercicio dialógico que pues nos interesó mucho a todos y todas. Muchísimas gracias, y si tienen de pronto más preguntas durante el refrigerio pueden hacerlas. Gracias.